Analicemos juntos el mapa del poder para recordar que detrás de cada decisión, cada frontera y cada conflicto hay familias que resisten y vidas que merecen ser protegidas, las voces que luchan por ser escuchadas. 5 kilómetros de agua, eso es lo que separa Marruecos de Ceuta, en España. 5 kilómetros que miles de personas han cruzado a nado esta semana. Algunos llegaron, otros no volvieron a salir del mar. Esto no es una historia de números, es una historia de personas, y para entenderla hay que remontarse a casi 600 años atrás. En la raíz histórica, en el año 1415, mucho antes de que existiera Marruecos como nación, Ceuta ya era territorio europeo y Melilla se sumó en 1497. El reino que hoy gobierna Marruecos no nació hasta 1956. Durante siglos, dos pueblos vecinos, separados apenas por un estrecho de mar, han compartido comercio, lengua, sangre mestiza y también heridas. Marruecos mira esas dos ciudades y ve una frontera que no eligió. España mira esas dos ciudades y ve 5 siglos de historia propia. Ninguno de los dos pueblos empezó esta disputa, la heredaron. Desde 1988, miles de marroquíes han cruzado ese mar buscando lo mismo que buscaría cualquier padre o madre, un futuro para sus hijos. Muchos no cruzan por capricho, cruzan porque prefieren arriesgar la vida a ver morir lentamente sus sueños en casa. Esta semana más de 50.000 personas cruzaron hacia Ceuta, un número aproximado. 57 no lo lograron. Cada una de ellas tenía un nombre, una madre esperando una llamada que nunca llegó. Y del lado español hay una ciudad de 84.000 habitantes que en 24 horas vio llegar a una multitud equivalente al 70% de su población. Hay guardias civiles españoles que llevan años conteniendo oleadas sin saber si volverán heridos a casa. Hay vecinos de Ceuta que ven sus ciudades bordadas, sus centros de acogida colapsados, su vida cotidiana interrumpida por una crisis que no crearon y que tampoco saben cómo resolver. No es odio, es agotamiento. El agotamiento de un pueblo pequeño al que la geografía convirtió, sin pedirle permiso, en la puerta de Europa. Pero el drama humano es que ningún niño marroquí eligió nacer donde nació. Ningún vecino de Ceuta eligió vivir junto a la única frontera terrestre entre África y la Unión Europea. A un lado del mar, gente que solo quiere sobrevivir. Al otro lado, gente que solo quiere que su vida no se desborde. Los dos tienen razones de peso. Los dos tienen miedo. Los dos, ante todo, son seres humanos atrapados en una historia que empezó mucho antes de que ellos nacieran. Pero hay una pregunta que este relato no puede esquivar, porque hablar de fronteras es fácil. Hablar de lo que ocurre después, cuando esas personas se quedan a vivir en España, es donde empieza lo incómodo. En 1998, apenas 600.000 personas extranjeras vivían en España. Hoy son casi 7 millones, 920.000 de ellos marroquíes, la comunidad extranjera más numerosa del país. Y con ese crecimiento llega una pregunta que muchos españoles se hacen en voz baja y otros en voz muy alta. ¿Esta migración ha traído más de lo que se ha llevado? Lo que dicen las cifras en los números oficiales es que más de 1 millón de marroquíes han cotizado alguna vez a la Seguridad Social española. En el último año, España batió récords históricos de afiliación, sostenida en gran parte por trabajadores extranjeros, mientras la economía europea se enfriaba y la española crecía. Maticemos la honestidad. El salario medio de un trabajador marroquí en España es 1/3 más bajo que el de un español. 1 de cada 5 no terminó la educación primaria. Solo 4 de cada 10 mujeres marroquíes trabajan o buscan trabajo. Ciertamente no es una migración que empobrezca a España a gran escala, pero tampoco la enriquece a gran escala. Es una migración que sostiene sectores en el campo, la construcción y la hotelería, mientras ella misma se queda casi siempre en el escalón más bajo de la escalera salarial y social. Y luego está la pregunta que más duele, la que se repite en cada vecindario, en cada titular. Es que vienen a delinquir.
Los datos brutos dicen que sí, hay más detenciones de marroquíes en proporción a su población, y son en una proporción mucho mayor que la media, personas pobres. Y la pobreza en cualquier sociedad empuja el delito más que cualquier bandera o cualquier pasaporte. No se justifica por ello las acciones delictivas bajo ningún concepto, pero sí es una realidad tajante, no solo para los marroquíes, para cualquier nacionalidad que emigra. La inmensa mayoría de esas casi 1 millón de personas se levanta cada mañana, va a trabajar, paga sus impuestos y no aparece jamás en ningún expediente policial. Reducir a un pueblo entero a la conducta de una minoría no es información, es una herida que se reabre a propósito. Y es entonces donde la religión viene a ser otro protagonista. Es la religión el verdadero choque entre marroquíes y españoles. Hay casi 2.000 mezquitas en España hoy, el doble que hace 15 años. 1 de cada 2 marroquíes que vive en España acude a rezar cada semana, una práctica mucho más presente que en la España media, secularizada desde hace décadas. Esa diferencia es real, genera preguntas reales sobre convivencia, la comida, la ropa, las fiestas, el papel de la mujer dentro de la sociedad. El dolor y el miedo se ha convertido en un combustible para grupos organizados que buscan la justicia por su propia cuenta y salen a las calles a cazar, sí, a cazar personas, con esa palabra exacta, cacería a cualquiera que parezca extranjero. Existen 2 tipos de miedo. El miedo cuando se organiza, que deja de ser miedo y se convierte en violencia, y el miedo cuando se esconde la persona por tristeza, porque muchos ya nacieron en España, son españoles, pero todavía los ven como extranjeros. Y como en cualquier migración entre 2 países, no hay buenos ni malos en esta historia. Hay un país que necesita a gente que sostenga la economía y hay una parte de esa gente que sigue esperando el lugar que le corresponde en esa misma economía. Hay una minoría que delinque, como la hay en cualquier pueblo del mundo, y hay una inmensa mayoría silenciosa que trabaja, cría a sus hijos y solo pide que no se les juzgue por el peor titular de la semana. Pero esta historia en el 2026 ya no se puede contar sin un último ingrediente. Uno que no tiene que ver con los Marruecos, ni con la fe, ni con la pobreza. Tiene que ver con el poder. El trasfondo político. ¿Por qué ahora? ¿Por qué parece que hay una migración descontrolada en muchas partes del mundo? Concretamente en el caso de España, esta crisis migratoria no estalla en cualquier momento. Estalla cuando el gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su año más débil desde que llegó al poder. Los hechos, primero, sin adjetivos. Su esposa está siendo investigada por presunto tráfico de influencias. Su exministro de Transportes en prisión, señalado en una trama de comisiones. Un expresidente del gobierno imputado por primera vez en la historia de la democracia española. Y dentro de su propio partido, 16 causas judiciales abiertas, 123 personas investigadas. Hasta el momento de esta grabación, el propio Sánchez no tiene cargos formales en su contra. Eso también es un hecho, y hay que decirlo con la misma claridad. Pero el desgaste ya está hecho. 7 de cada 10 españoles, incluyendo a casi la mitad de sus propios votantes, le piden hoy que dimita o convoque a elecciones. Y en medio de ese terremoto político y social, llega la mayor crisis migratoria de la historia reciente de Ceuta. Aquí es donde el relato se divide en 2. Desde la oposición, la acusación es directa, que la gestión migratoria del gobierno, una regularización histórica de cientos de miles de personas semanas antes de esta crisis, no es solo una política social, sino una forma de sostenerse en el poder mientras la justicia avanza sobre su entorno. Es una acusación política contundente, repetida y hasta ahora sin prueba judicial que la respalde. Por otra parte, desde el gobierno, la respuesta es distinta, que la política migratoria responde a necesidades reales de la economía española, que las cifras fronterizas no las provoca Madrid, sino la presión que ejerce Rabat desde el otro lado del estrecho, un patrón
que ya se vio en el 2021 y que se repite ahora. Gobierne quien gobierne en España. ¿Y ahora usted qué cree? ¿Que esa coincidencia sea casualidad, sea estrategia o simple mala suerte política para Pedro Sánchez? Es la pregunta que España entera se está haciendo esta semana y probablemente solo el tiempo o un juez la responderá. Lo cierto del caso es que no sabemos quién tiene la verdad absoluta, si el gobierno o la oposición. Pero sí hay algo único verificable. Es que el gobierno más cuestionado de la democracia reciente está enfrentando la crisis fronteriza más grave que ha vivido España. Pero si apartamos el ruido de todo esto, el ruido político, el ruido religioso, el ruido delictivo, mientras los políticos se acusan entre ellos, mientras las encuestas miden intención de voto, mientras cada bando arma su versión de los hechos para el próximo titular, hay 50.000 personas que cruzaron un mar esta semana con lo opuesto. Hay 57 que no llegaron a contarlo hasta el momento. Hay guardias civiles agotados. Hay vecinos de Ceuta con miedo real, no fabricado. Hay marroquíes que llevan una vida entera trabajando en España decentemente y que hoy sienten que se les mira con más sospecha que ayer, por una crisis que ellos tampoco decidieron. La política se pelea con titulares. Las personas mientras tanto siguen ahí, esperando, sobreviviendo, sin bando, sin bandera, solo con miedo y con la esperanza de que alguien algún día deje de usarlos como argumentos. 5 kilómetros de agua, 600 años de historia, una década de convivencia inacabada, un gobierno debilitado y una frontera que arde en el peor momento posible. Y en medio de todo eso, siempre personas con nombre, con familia, con miedo, con esperanza, con un trabajo que sostiene un país o con una noche de furia que lo divide. Hablar de migración es hablar de ellos, no de política, no de cifras, de vidas. Y por último, una realidad incómoda para cualquier sociedad. Migrantes que no vienen a adaptarse a la cultura al país que emigran. Migrantes que vienen a imponer su religión, sus costumbres. Es posible que el ciudadano nativo del país que recibe al que migra siente el hecho como una invasión. Pregunto, ¿podemos integrarnos los ciudadanos de diferentes culturas sin respetar la cultura del país que recibe? ¿O es mejor que cada persona viva, sufra y padezca lo que tenga que padecer, pero en su propio territorio, en su país de origen, y no buscar ayuda en ningún otro lugar? Es entonces que las crisis migratorias se acaban cuando los ciudadanos enfrentemos a los políticos que destruyen nuestra calidad de vida y ganemos la batalla, o la crisis migratoria se acabará porque los países cerrarán sus fronteras para no refugiar a nadie que no sea su ciudadano de nacimiento.